Y bueno, ahí está. Lo estamos grabando de nuevo. Vamos con la segunda, que es del lenguaje, ¿no? Recién vimos el framework en general. Vamos a hablar del lenguaje. Su introducción, dice, C# fue creado en el 2000. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El framework salió después en el 2002. Entonces, hubo un tiempo antes que estaban trabajando en el lenguaje. Se a cargo de Anders Hellström. ¿Sí? Es una evolución, pues no se dieron cuenta, de C y C++. De hecho, bueno, hay historias ahí de cómo es. Digo, C#, el Sharp que es, pareciera que son 4 más apilados, ¿no? 2 más y 2 más. Bueno, esa es una teoría de por qué es así. Es la que tiene más acidez, ¿no? Similar a Java, ¿sí? No vamos a descubrir nada acá, es un secreto a voces que está basado en eso. Bueno, y la última versión, acá hay que actualizarlo, ya creo que va por la versión 10, o 11, no me acuerdo. La última versión, al 11 de febrero del 2019, es la 8.0. Perdón, me parece que ya salieron una o 2 versiones más. Que es lo que van mejorando el lenguaje con sintaxis más sencillas, ¿sí? O sea, siempre tengan en cuenta la política de Microsoft es facilitar el trabajo, ¿sí? Desarrollo rápido de aplicaciones. Ustedes no pierdan tiempo en las herramientas, en el lenguaje y todo eso, y sí que lo puedan ese tiempo invertir en el desarrollo de su propia aplicación. Entonces van haciendo cosas cada vez más sencillas de hacer, que generalmente se llaman azúcar sintáctica o syntax sugar. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que azúcar sintáctica, como un endulzante sintáctico. Quiere decir que igual se podía hacer antes, pero ahora lo hacen de una forma más sencilla. ¿Sí? Digo, medio parecido, por decirlo de alguna forma, como el operador más más. Pero el operador más más, todos saben qué es lo que hace, ¿cierto? Digo, ahí de C++, ¿qué hace más más? ¿Se acuerdan, no? Lo han usado. Sí, uno, a ver. Aumenta el Aumenta valor el de la uno. variable. Si no tuvieran ese operador, ¿no pueden incrementar en uno las variables? Sí, tenían que hacer a C le doy C más 1, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿podrían hacerlo? Sí, obviamente es mucho más largo que solo C++, ¿no? Que lo hacen una sola. Bueno, entonces eso se llama azúcar sintáctica. Después, cuando el compilador traduce ese código, las dos formas de escribirlos quedan iguales la traducción, ¿no? En el compilado. Pero de una forma a mí me cuesta menos escribir. Bueno, generalmente agregan de ese tipo de ayuditas y van evolucionando el lenguaje. Pueden haber otras cosas más, pero siempre hay mucho de eso. Y este sí es un enlace que debía ser universal, que, miren, ¿ve? Acá ya dice que hay de nuevo en C# 10, porque ya avanzó de versión, fue lo busco, es que hay de nuevo entonces no muestra, dice 11 del 3, está en inglés esto. ¿Ven? El 10 ya está salido hace mucho, y ya está el 11 va a estar en preview. Y acá pueden ir leyendo cuáles son algunas de las mejoras, ¿eh? Y les va a decir. Pero de nuevo, son cosas que generalmente podrían hacerlas de otra manera, o muy complicadas, o bueno, algunas cosas puede ser que directamente no se podían hacer, y bueno, y eso les va facilitando actualizar el lenguaje. Bien. Eso está bueno igual, por ejemplo, que cada tanto vayan viendo qué es lo que va saliendo, para, de nuevo, si les interesa trabajar en esta tecnología, es muy importante estar al día para sacarle mayor provecho a la herramienta, ¿sí? Bueno, los conceptos básicos son iguales que los de Java, así que esto lo vemos rapidito. Las sentencias terminan en punto y coma, los bloques son delimitados por llaves, tienen comentario de línea con doble barra y de bloque con el abre y cierra del comentario, y con triple barra se hace la documentación. Las declaraciones son modificadores tipo nombre, ¿sí? Los modificadores que pueden ser, bueno, internal, protected, private, public, static, read-only, ¿sí? Que esto es un poquito repaso de programación orientada a objetos.
a otra persona. A ver, qué era público y qué era privado? Público y privado son más universales. Los otros puede ser que no los tengan o que en Java eran distintos. ¿Se acuerdan o no? Sí. Diga, diga. No. Bueno. El público no era del objeto en sí, sus propiedades, sus métodos. Está bien, público. está bien, lo que yo haga público es público, sí, y qué diferencia tiene Para con los hacerlo demás. privado para los demás. Bien, privado trabaja dentro del código. Bueno, objetos y variables, bien. Sí, público y privado mayormente tenía que ver con la herencia, ¿se acuerdan la herencia, no? Un objeto, una clase puede heredar de otra. Entonces ahí también tiene que ver mucho la visibilidad, pero también de afuera. Digo, yo uso un objeto que es de determinada clase y solamente puedo usarle los miembros, ¿sí? Miembros es una forma, es el concepto para referirse a todo lo que está dentro de la clase. Pues yo digo, acuérdense, yo por ahí voy a hacer mucho hincapié también en las palabras correctas, ¿no? Miembros es todo lo que está dentro de la clase. Digo, ¿qué son miembros de una clase? No son funciones, son métodos. Digo, por la duda, digo, pero no es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero la palabra correcta es método, ¿sí? En lenguaje orientado a objetos, se denominan métodos, no funciones. ¿Está claro? ¿En la práctica hacen lo mismo? Sí, pero no se llaman igual, ¿sí? Porque tienen que ver con el concepto. Las variables, bueno, hay que ver, de acuerdo al tipo de variable que tenga, puede ser que sea un atributo, que pueda ser una propiedad, bueno, etc. Hay diferentes tipos de variables, pero bueno, básicamente si un atributo es público, se puede acceder de afuera, y si no es público, no se puede acceder de afuera. Entonces, si eso es lo que dice que está trabajando dentro del código, sí, está bien, dentro de esa misma clase, ¿no? Está bien, si ese era el concepto. Entonces quiere decir que lo puede usar el mismo. Es más, privado es como la versión más restrictiva, solo yo, ¿sí? Solo el que lo declara. Y pública, la más abierta, ¿no? Lo puede usar cualquiera. ¿Está bien? Y no es trivial ponerle una cosa a la otra, ¿no? La idea es encapsular el comportamiento. Entonces los atributos suelen ser privados y los métodos suelen ser públicos para encapsular cómo trabaja ese atributo. Y después tienen los otros dos, que son variaciones, ¿sí? Tienen internal y protected. Protected es, ahí tiene que ver con la herencia. Protected es privado para los de afuera y público para los hijos. Entonces, si yo tengo un miembro protegido, mis hijos lo pueden acceder, pero no otros objetos que están fuera de mi jerarquía. E internal es público en el proyecto, privado para afuera. Esto, de nuevo, son como niveles de público y privado. ¿Qué quiere decir proyecto? Lo que vimos hace rato con cómo era un proyecto. O sea, dentro del mismo proyecto, esa propiedad de esa clase es pública para todo el mundo, siempre y cuando esté en el proyecto. Si lo accede desde afuera, por ejemplo, porque referenció el proyecto, o porque referenció una DLL, por ejemplo, una librería que era esa clase, para él es privado. ¿Está bien? Bueno, estático es la diferencia entre estático y de instancia. ¿Sí? Estático quiere decir que no hay que declarar una instancia para accederlo. Puede ser una clase estática, entonces no permite instancias si la clase es estática. Si un método es estático, se accede directamente nombre de la clase, punto, nombre del método o de la variable que sea, o sea, del miembro que sea. Y read-only es un modificador para variables para hacerlas de solo lectura, pero se pueden inicializar. O sea, les puedo dar un valor inicial y ya después quedan con ese valor. Digo, parecido al constant o al const, no. Las constantes hay que declararlas y definirlas en ese momento. En cambio, read-only puede ser en ese mismo momento o puede ser en el constructor de la clase. Entonces, esas son las dos inicializaciones de
algo que es read-only, pero después no lo pueden modificar más. Después de eso sí funcionaría como una constante. Bueno, otro concepto básico, tengo tipos por valor y tipos por referencia, ¿sí? Esto les hace ruido, ¿se acuerdan de algo? De cómo viven los objetos en la memoria. ¿Han visto pasaje por referencia, pasaje por valor? Todos pueden poner que sí, ¿no? No, si alguno no lo recuerda, lo vamos a volver a... ¿Vieron C++ acá? ¿O lo viste en otro lado? Sí, en el primer año, los demás, ¿se acuerdan? Claro, tiene que ver con eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan haber hecho hay un ejemplo clásico, que es hacer el intercambiar valores? Pasan dos valores a una función, los intercambia y los devuelve, ¿no? Entonces, si los pasaban en forma normal, por valor, por normal, o por valor, después no se cambian, y después, si los pasan por referencia, sí. Un pasaje por valor es una copia del valor de la variable. Perfecto, muy bien. Por referencia es pasar la dirección. Perfecto, bien. Bueno, vamos a hacer un breve repaso, porque no hubo así como una lluvia de sí, yo me acuerdo, pero está muy bien, tal cual lo que dijeron, ¿sí? Bueno, en .NET, ¿sí? En C# particularmente, los primitivos y los tipos que sean struct, ¿sí? Por ahí eso sí lo recuerdan el struct, es para declarar estructura, que son parecidas a las clases, ¿se acuerdan? En C o C++, eran parecidas a las clases, pero no tenían funciones o métodos, ¿sí? Bueno, todo lo que ustedes en .NET declaran, bueno, como primitivo no, porque no serían primitivos si los declaran, ya existen como los primitivos, o declaran un tipo como struct, lo están declarando por que sea un valor, que sea por tipo por valor, perdón. Y si lo declaran como clase, funciona por referencia. ¿Eh? Y a diferencia de C++, en C# las estructuras sí pueden tener métodos. ¿Eh? O sea, son prácticamente iguales que las clases, nada más que las estructuras son por valor y las clases son por referencia. ¿Eh? Eso está un poco simplificado. Y después de nuevo, los primitivos son todos por valor, ¿sí? Después tenemos un caso especial que es el string, pero el string en realidad no es un primitivo, aunque parezca. Y si bien el string es por referencia, generalmente se maneja como por valor, ya lo vamos a ver en los ejemplos. Casi nunca van a declarar algo como estructura, ¿está bien? Entonces, este dato no es para que se pongan, voy a usar tipos por valor, me los voy a declarar como estructura. Es medio raro que necesiten hacer eso, pero ténganlo presente, justamente porque es parte de la teoría. ¿Dónde están los? Ahí está, ahí aparece. Tipo de datos, ¿sí? Tipo de datos, tengo dos, están los primitivos y los no primitivos. Dentro de los primitivos tengo los enteros, ¿sí? Porque tengo diferentes tipos de enteros, porque ocupan diferentes tamaños. Tengo byte ocupa un byte. Short es igual, no me acuerdo si es... No, son 2 bytes. Integer son 4 bytes. Y long, si no me equivoco, son 8. Y a su vez, esos tienen después también otra contraparte con la U adelante de unsigned, que lo que hace es duplicar el rango de valores enteros, pero no permite valores negativos. Después tengo puntos flotantes, que son el float y el double. Yo siempre lo digo esto, no les recomiendo usar float ni double, salvo que estén haciendo cálculos numéricos de tipo una fórmula matemática. Pero si ustedes quieren guardar el precio de un producto, ese tipo de cosas, ya tiene decimales, usen decimal.
¿sí? El tipo se llama decimal. Porque es más preciso a la hora de guardar el valor. Floating point justamente no guarda el valor preciso, porque son de puntos flotantes. Entonces es como calculado el valor. Está tratado de llevar a binario, y entonces justamente hay determinados decimales que no los pueden representar, y entonces empiezan los problemas. En cambio, con decimal guarda qué valor está en la parte entera y qué valor en la parte decimal. Entonces siempre lo trabaja bien. Obviamente ocupa más los decimales. Character, las letras, los char, también son primitivos, y los booleanos, ¿sí? Hay tipo booleano, el true y el false. Bueno, esos son todos primitivos. Entonces dijimos, todos los primitivos son por valor. Y los no primitivos que ven ahí son todos por referencia, aunque los strings no se usan por referencia. Todo lo que declaren como clase, todas las interfaces, los arreglos y los strings. Acá tiene una tablita que indica los rangos. ¿Sí? Ahí está el byte, ese byte es el short byte. Short, ven, dice 16, después 32, después 64, bueno, etc. Ahí está el decimal. Eso que dice sufijo es la letra que tienen que poner como sufijo a un número para que el compilador lo tome como ese tipo de valor. Generalmente con los int ven que van a andar muy bien, va del menos 2.000 millones al 2.000 millones. Entonces generalmente les va a alcanzar para contar cualquier cosa. Ahora yo les pregunto, si tienen que guardar el DNI, ¿qué tipo de datos usarían? No hay respuesta correcta, igual Un pueden unsigned opinar. Unsigned int. Te alcanzaría para poner todos los números. Bien. Sí, en realidad no tenés los valores negativos. Está Lo cual te bien. ahorrás, ya del vamos un error. Tal cual. Bien, Jonathan dice string. Bien. Int. Eh, int también, es cierto, es la misma respuesta de Andrés, que dice, bueno, yo me quedaría con los unsigned para duplicar el rango, pero bueno, igual entra. Porque no vamos a regresar bien. ¿Vos estuviste en otra clase mía o bueno, tal cual, eso es lo que iba a decir después. Pero para DNI todavía uno podría, si quiere, claro, está, y lo único que dije esa semana fue eso. ¿Se acuerda? Bien. Es lo de los entes. Bueno, justamente, está bien. Pero de nuevo, no está mal el que dice, bueno, yo lo quiero guardar un entero. Bueno, está bien, podría. Mi postura es la que dice Jonathan, pues bueno, tal cual. No he cambiado de opinión todavía, podría cambiar de opinión, pero de momento no. Mi postura es enteros, datos numéricos son los que ustedes van a operar con esos números. ¿Bien? En general no conviene guardar un entero. Entonces, bueno, pero string ocuparía más. ¿Alguna vez alguien? Ah, no. Bueno, acá está. No, pero ¿saben cuánto ocupa un string? Pueden tirar un número cualquiera, digo, si que participan por un alfajor. Son caros los alfajores. No, nada. Bien. Y si está bien, es cierto, pero ¿y si quisiera hacer donde termina el barra L? Bueno, está bien, tiene sentido lo que decís. No necesariamente termina en un barra N. Es muy respuesta de CS++ eso, ¿no? Pero está bien.
Está bien. Está muy bien. ¿Y cuánto? ¿Cuánto ocupa Hola Mundo con barra N? O sin, no importa. Qué dilema, ¿no? Acabó la voz. ¿Nada? Está en la pantalla, ¿eh? ¿No? Bueno, obvio. 16. Sí, 16. Ah, la Kevin. A Kevin también estuvo conmigo. 16. 16 está bien. 16 es un char. ¿Está bien? Entonces, hola mundo, ¿cuántos chars son? Bien. ¿Y hola mundo? ¿Los demás qué pasa? Digo, a ver, ¿cuántos somos? 144. Bueno, voy a confiar en vos porque no abrí la calculadora. Digo, si postulaban la fórmula también. Bien. 16 por 9. Ah, no, hola mundo, 16 por 10, entonces. ¿Y el espacio? Claro. Si no, está bien, digo, igual leería hola mundo, está bien. Y ya, yo le entendí sin el espacio. Bueno, está bien. Pero el espacio también ocupa, claro que sí. Porque si no, ¿cuál sería la diferencia entre hola mundo todo junto? Entre hola mundo todo junto y separado, ¿no? Pero bueno, está bien, sí, sí, sí. No se olviden de eso, ¿no? ¿Viste? También cuando empiezan a escribir los primeros programas, tienen que escribir caracteres, se los pegan, no se olvidan de los espacios. Los espacios son caracteres, ¿sí? Bueno, entonces está bien, también. Entonces sí, de nuevo, 16 por, ya 16 es mucho, ¿no? Con 16, con dos chars ya tendría el lugar de un entero, y van a decir, bueno, con dos chars no podés guardar un DNI. Mínimo va a tener 7, probablemente 8, y conforme vaya creciendo vas a necesitar más. Sí, tenés razón. Si yo tengo que afinar el lápiz para que mi aplicación ocupe poca memoria, la aplicación ocupe poca memoria, listo, vamos con esa solución. Y yo te compro el entero, o el insignia de integer, sería lo mismo, para hacer el DNI. Pero en otros casos yo no voy por ese camino, porque ¿qué pasa? Yo digo, bueno, entonces tu negocio, vendiste el sistema a un negocio, el negocio es próspero, y un día viene eh, un extranjero a comprar algo, y el dueño del negocio dice, lo voy a agendar. Bueno, fantástico, DNI, dice, ¿el qué? Dice, no tengo DNI. Ah, bueno, ¿y con qué entro al país? Con el pasaporte. Perfecto, bueno, dictame el pasaporte. ¿Cómo lo guarda el pasaporte en el campo? Pues bueno, pero la especificación de la aplicación decía que sea DNI. Bueno, está bien. Sí, con eso quedaron en el cliente y está bien. Y dijeron, mira, el DNI va solo a permitir números. Bueno, sí, perfecto. Bueno. Entonces, en general pasa eso. Y salvo contados casos, está claro el problema del pasaporte, ¿no? El pasaporte tiene letras. ¿Sí? El pasaporte tiene letras, no lo podría guardar. ¿Está bien? Entonces, digo, es mejor que ocupe más y que ocupe lo que tenga que ocupar, que va a ser más que un entero, ¿sí? Y yo tener esos casos cubiertos, y no que está muy fino, decir, bueno, perfecto, digo, está optimizada tu aplicación, pero funciona solo cuando el DNI es numérico, si no se rompe. No podría guardar ese número. ¿Está bien? Entonces, si no hay problema, pues tampoco es para tirar la memoria, desperdiciarla, digo, pero no es un desperdicio dejarle un poco más de bytes para que pueda guardar más tipos. ¿Sí? Bueno, y el documento era discutible, pero ¿y el teléfono? El teléfono un poco más complicado. ¿Cuántos números tienen los teléfonos en Argentina? Pueden adivinar, si no.
¿No saben? Ese es uno en particular, bien. 10 dígitos. Claro, está bien, está bien. Claro, yo dije en Argentina, está bien, que dijo 10, 13 con el más 54. Bueno, están todos bien. Está claro, sí, está claro. Digo, en general, también puede ser un poco más. En general, van a ser de 12 dígitos. Entonces uno dice, bueno, tendría que ver qué número de ahí me sirve para guardar eso. Yo podría obviarlo el más, porque decir, bueno, el más no pasa nada, porque no lo guardo, ya sé que, de hecho, cuando ustedes van a tipear un número, no necesariamente tienen que poner el más en el teléfono para poder empezar a escribirlo y crearlo. Así que no haría falta. Pero bueno, ahí ya se complica. Pero va a pasar, que te dicen, yo quiero guardar los números, bueno, de hecho pueden probarlo. Si yo quiero guardar el número en mi teléfono, ¿no? En su agenda, lo quieren guardar poniéndole el cero adelante. ¿Pueden? Sí, van a poder tranquilamente. Entonces, ese valor donde se está guardando, ¿es entero o es string? ¿Sí? La agenda del teléfono Android que tengan. Y es string, porque tiene un más. Porque tiene más, está bien, bueno, esa es la otra. Y si tiene cero, también tiene que ser string, porque si fuera entero, perderías el cero a la izquierda. ¿Tá? Ese es otro caso, voy a decir, bueno, también es medio, pero también va a pasar gente que lo ponga con guiones, con espacios, bueno, yo quiero que la persona lo... Porque todo eso después se puede normalizar. Yo puedo pasar un normalizador del teléfono y decirle, mira, si tiene más, sacáselo. Si tiene guiones o menos, por decirlo de alguna forma, sacáselo. Si tiene espacios, sacáselo. Entonces, yo puedo agarrar eso y permitir todos esos dígitos que a la persona le pueden hacer que sea más fácil de recordarlo. De recordarlo, si lo tiene la gente. Bueno, no importa, digo, pero lo quiere leer así, con guiones, lo que sea. Yo puedo después sacárselos para utilizarlo, tal, con tipo de expresiones regulares. Y entonces lo guardo como un string. Y igual se puede usar para llamar por teléfono. Entonces, bueno, van a ver que hay determinados campos que uno podría decir, acá van números nomás. De nuevo, otro ejemplo podría ser el código postal. Y bueno, y el último, el código postal entero, sí, ya está, no digo más entero, digo string. Pero bueno, el código postal podría decir algunos, los códigos postales son numéricos, no hay forma. Y podemos ahorrar un montón y no hay código. Sí hay códigos con letras. ¿Ven? De hecho, hay un sistema, ese no lo tengo tan fresco, porque, bueno, acá no lo usamos mucho, me parece, es más de ciudades grandes, donde el código postal inclusive dice, da como mucha información de qué parte de la ciudad es, o una cuestión así, no me acuerdo ahora. Se puede tener letras en el código postal. Entonces, justamente el código postal no vale la pena tampoco ponerlo en un entero, y sí en un string. Entonces, ténganlo presente eso cuando vayan a definir. Entonces, de nuevo, la regla, como decía más atrás Jonathan, es si yo no voy a operar con el número, mejor que sea un string. ¿Está bien? Por supuesto puede haber después códigos. Entonces, si yo voy a guardar un código, así, obvio, quizás convenga guardarlo un entero. Pero si puede ser algo que quizás vayas a escribir otra cosa, listo, mejor un string y se ahorra un dolor de cabeza para adelante. Bueno, y hablando de strings, digo, ¿por qué los strings son de por referencia, pero parece que fueran por valor? Porque los strings son inmutables. Esta palabra también es conceptualmente muy importante, no es de C# ni de .NET, tiene que ver con
con la programación, quiere decir que inmutable quiere decir que los objetos no se pueden modificar. ¿Por qué? Las operaciones que ustedes hagan sobre strings no modifican ese string, devuelven un string con el resultado de la operación. Entonces, si yo quiero concatenar dos palabras y quiero modificar esa variable, se lo tengo que asignar de nuevo a la variable. No hay una operación que modifique internamente la palabra. Las constantes de string van con doble comillas. Un string es una colección de caracteres. Las constantes caracteres van con comillas simples. Tienen caracteres especiales como el /n, /r. ¿Sí? El /r casi no se usa, por ahí también lo habrán visto antes, porque antes en Windows se usa muy /n solo, y en Linux creo que se usaba /n, /r, o al revés, que tiene que ver mucho con, /n es nueva línea, y /r es retorno del carro, ¿no? Y acá es más difícil explicar qué es eso, porque tiene que ver más con las... era como más de la época de las máquinas de escribir. Retorno del carro quiere decir que retrocede el carácter al principio, y nueva línea. Entonces ahí empiezan a escribir. Y /t es tabulación. Y como barra es un carácter especial, para hacer caracteres especiales, como a una barra, /barra. Bien, eso sí están trabajando con caracteres. Después también tienen strings literales o verbatim. ¿Qué quiere decir eso? Que es tal cual se ven. Entonces, muy utilizado, por ejemplo, cuando tengo que hacer una ruta. No sé si alguna vez tuvieron que escribir una ruta en un archivo usando la notación común, que es la // para las barras. Yo tenía // un montón, que era difícil de leer, por ahí se olvida en una y se rompe. Bueno, pero cuando tienen que trabajar con un archivo, conviene decir, mira, lo que está dentro, tomalo literal, no hay caracteres especiales. Entonces, ¿cómo hacen? Antepónenle la arroba al string, y adentro del string escriben lo que quieran, y eso lo toma como bien. Inclusive los saltos de línea. En strings literales ustedes pueden hacer saltos de línea, y los va a tomar como saltos de línea. ¿Ah? Si no hacen el string literal, se rompe, porque le va a decir que el string empieza y no termina. Más ejemplos de eso lo vamos a ver después en el código. Bien, vamos bien. Bueno, interpolación de strings. Este también está bueno, y la interpolación de strings se usa mucho en muchos lenguajes. ¿Ah? Por ejemplo, yo trabajo mucho con JavaScript, también hacemos interpolación de strings. ¿Qué quiere decir eso de la interpolación? Es una forma de escribir valores dentro del string, y se ahorran concatenarlos. Eso es un lío, porque tienen que poner una palabra, cerrar, más la variable, más el otro pedazo de string, y así por cada parte que quieran, como ir enganchando con valores. Con los strings interpolados, te ponen el string, y este es un string interpolado. ¿Cómo lo indican? Signo pesos, adelante. Y después, adentro, donde tendrían que ir poniendo cada una de las variables, ponen la variable entre llaves. Y chao. Entonces, cuando va a escribir ese string, lo que hace es formatear el string con las variables que ustedes pasaron, y entonces va cambiando los valores. Entonces se hace mucho más fácil de leer el código. ¿Está bien? De nuevo, eso es una azúcar sintáctica. ¿Sí? A la derecha tienen un ejemplo. Dice el main del programa, dice string nombre, le asigna Juan. Dice cómo accedo al último carácter, a cualquiera podría ser. Nombre en la posición, longitud -1. Ese es el último carácter. Y si quiero hacer un string interpolado, por ejemplo, hola, coma, y nombre. Y fíjense que el resaltador de sintaxis, esa foto no está cambiada los colores, está sacada del editor, como nombre está en notación común, no en notación de string, o sea, de los colores. Porque reconoce que va la variable, ¿sí? Y tienen chequeador de sintáctico, digo, se fija que esa variable esté declarada, etc. Bueno, el repaso que decíamos de tipos por valor y por referencia. Yo tengo por valor y por referencia. Si tengo una variable por valor, la variable contiene el valor real, lo que decíamos hace rato, ¿no? En cambio, si es por referencia, la variable contiene la dirección en memoria donde está almacenado ese valor. ¿Está bien? No es lo mismo.
¿no? Uno es directo y el otro es indirecto. Las variables por valor, ¿dónde están alojadas? En la pila de ejecución de un método, perdón. Eso se llama el stack, ¿no? La pila. Ahora, las que son por los valores, cuando son por memoria, ¿dónde están guardados? Los valores están guardados en la parva de memoria o el heap. Esa es la memoria dinámica que ustedes van pidiendo y liberando, no lo hacen más directamente ustedes. Hay alguien que se encarga de eso, que lo vimos en las partes del framework, pero antes había que hacerlo a mano. Valor null, bueno, los objetos o variables por valor siempre tienen algún valor. Por ejemplo, en los numéricos van a tener 0, ¿no? Que dice abajo el valor inicial es 0. Para el booleano tendrá, no me acuerdo ahora si era true o false, pero digo, siempre tiene un valor inicial. Y para los caracteres, el carácter nulo. ¿Sí? En cambio, para las referencias, puede valer null, o sea, adentro puede haber un null, que quiere decir que no hay ningún puntero de memoria apuntando a alguna memoria, y el valor inicial es null. Entonces, si ustedes, de nuevo, tratan de usar una variable, un objeto que está nulo, después les va a dar error, ¿no? Típico error, null reference exception. Bien, y el operador igual, ¿qué hace? Bueno, si los objetos son por valor, copia el valor. Entonces yo tengo en A, tengo 3, y lo asigno a B, B va a tener una copia de 3. Pero tienen una copia, después puedo modificar A y no pasa nada, y B sigue valiendo 3. En cambio, cuando asigno por referencia, se asigna la referencia, o sea, copia la referencia. Entonces, si a B le asigno A, los dos quedan apuntando al mismo lado. Entonces, si cambio el valor de uno, en realidad estoy cambiando el valor de cualquiera de los dos. ¿Sí? Vista de un programa. Ahí tengo 4 líneas de código cortito para hacer un ejemplo de cómo se ve cada cosa. Declaración de variable. Entero, cont. Entonces, ¿qué hace la pila? Cont 0. ¿Sí? Ya arranca con un valor. Esa es la pila de ejecución con las variables del stack. Línea 2. A cont le doy 10. Entonces, ¿qué hace? Bueno, a cont le da 10. Listo, fácil. Después dice string myText. Declara una variable que se llama mi texto. Entonces agrega esa variable, en realidad están agregadas al principio, pero para que sea más gráfico la agregamos en ese momento. Cont vale 10 y myText vale null, porque es una variable por referencia. ¿Bien? O sea, la variable sigue estando en la pila, pero el valor que tiene es el puntero a la dirección. Como recién arranca y no tiene nada, vale nulo. Y abajo dice, a mi texto dale hola.net, hola mundo, lo que sea. Y bueno, cont sigue valiendo 10, y lo que hace esa asignación es, a myText le asigna la dirección donde está alojada esa palabra. Entonces, en el heap, después que aparece ahí, una dirección X con el valor hola.net, y así están vinculados. ¿Sí? Bueno, acá tienen un ejemplito, no lo vamos a repasar, es lo que les explicaba recién. Yo hago un pasaje de valores, un swap, ¿sí? La función que cambia de una variable, le pone el valor de la otra, y viceversa, ¿sí? Con la ayuda de una variable temporal. Si lo hago por valor, los valores se cambian, pero cuando salga de la función, quedan como estaban originalmente, y si lo hago por referencia, eso sí se cambia realmente, cuando salen de la función. Bueno, los operadores son, de nuevo, similares a los que pueden haber visto en Java, o en otros lenguajes aritméticos, más, menos, por, dividido, módulo o resto de división. Los relacionales también, mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual y distinto. Los lógicos, el i, el o y el negado. Operadores de tipos, estos son interesantes. El operador de tipo es variable is tipo. Yo puedo preguntar si, no sé, la variable j es persona. Entonces, si la variable j es del tipo persona, va a dar verdadero, y si no, va a dar falso. ¿Está bien? El as es otro operador que dice, o sea, is significa es, ¿no? Está preguntando si es. Y as es cómo.
Yo digo, P as persona, lo que hace es convertir la variable al tipo persona. Si yo estoy seguro que esa variable es de ese tipo, seguramente dentro de la jerarquía, si no, no va a funcionar, en la jerarquía de tipos, lo puedo convertir a ese tipo. Si la conversión falla porque no era de esa jerarquía, la operación devuelve nulo. Si no, devuelve una variable del tipo convertido. Operadores de asignación, bueno, más lo que charlamos hace rato, más igual, menos igual, por igual, dividido igual, incremento y decremento, más, menos. Y otros dos operadores también interesantes. Type of, que pide como parámetro un tipo. ¿Y qué hace eso? Devuelve una variable del tipo tipo. Parece como medio raro, pero los tipos son tipos también. O sea, hay un tipo, hay un tipo que se llama type en inglés. ¿Sí? Acá como tenemos los dos lenguajes, por ahí queda más claro. Hay un tipo en el .NET, en el framework, que se llama type. ¿Bien? Y sirve para hacer ingeniería reversa, ¿no? Te pueden hacer lo que se llama también reflection, que es reflejar, y entonces pueden preguntar si una variable es del tipo, pueden traer el tipo, y después del tipo de esa variable pueden pedirle los miembros, los métodos que son públicos, etc. Y así se hacen los generadores de código, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a decir un ejemplo. Yo puedo tener un programa que, dado un tipo, me genera no sé, una VM, dinámicamente. Eso se puede hacer con ingeniería reversa, haciendo reflexión del código. Entonces ahí, por ejemplo, tiene uso el tipo, el operador typeof, que devuelve tipos. Bien, y tengo otro operador que se llama nameOf, este es más nuevito, relativamente no estaba desde el principio, que lo que hace es devolverme en versión string el nombre del objeto. Es decir, bueno, eso no es lo mismo que escribirlo. No es lo mismo que escribir entre comillas lo mismo que pusiste como objeto, porque tiene chequeador sintáctico. Entonces, si vos en el parámetro ese que se llama objeto te equivocaste, no compila. En cambio, si lo pusiste entre comillas y lo escribiste mal, compila perfecto y después va a fallar cuando pase por ahí. ¿Se entiende más o menos? Vamos a ver ejemplos de nameOf. Bien. Hay ejemplos de nameOf en el repositorio. Bueno, ¿cuánto quedan? Ya terminamos. Esto lo pasamos más rápido además. El if es igual que el que ya conocen, el for también, el while también, el do while también. El único que por ahí merece una atención especial y que de hecho acá ya está viejo, hay cosas más nuevas en los switch, es el switch. ¿Qué vende raro en el switch? No sé si alcanzan a verlo bien, si no, lo agarran un poquito. ¿Qué vende raro en el switch? Está abajo a la derecha. No tiene llaves. Bueno, tiene llaves el switch, no tiene los case. Las llaves en los case no son obligatorias. Bien, el case. El case segundo, ¿no? Claro, el case segundo tiene como una condición. Porque siempre antes decían, bueno, yo puedo pasar un switch a if, pero no al revés, porque los if podían tener condiciones mucho más complejas que los switch. Bueno, eso de a poco lo han ido revirtiendo, ¿no? Entonces le fueron agregando más sintaxis al switch y los case cada vez tienen más, más potencial. Y a veces queda más claro el código con un switch, con una condición compleja, que está poniendo if else, bueno, etc. El segundo case dice case in P when I mayor que C. Entonces ese case se ejecuta si el I es mayor que 0.
¿no? Y además, obviamente igual si fuera 0 no entraría, porque está primero el otro case, que dice case 0 y entraría ahí. Pero podría ser int p when i, no sé, módulo 2 es igual a 1, o sea, cuando sea impar, también funcionaría. Y el when tal cosa, ya ahí prácticamente lo mismo que un if. Entonces, podrían escribir cualquier cosa. ¿Y qué tiene de bueno eso? Además que pueden renombrar la variable. Entonces fíjense que dice int p. Entonces int p es una variable cuyo alcance es solamente ese case, y ustedes están seguros que p siempre va a ser i mayor, va a ser mayor que 0, porque es el i cuando es mayor que 0. Y lo pueden usar ahí. Bueno, ese es un ejemplo. Pueden tener otros ejemplos. Pueden preguntar con los operadores is, y entonces trabajar. Si lo que está switchando es de otro tipo, que caiga por acá, y lo convierto y lo uso. Bueno, entonces, por ejemplo, queda más fácil de leer que quizás hacer la conversión con un if, ¿sí? Bueno, tiene mucho potencial. Bueno, clase interfase de herencia. Dice, C# no permite herencia múltiple. Bueno, eso está aclarado porque hay algunos lenguajes que sí, en general no. Sí se puede implementar múltiples interfaces, donde ustedes pueden tener todas las interfaces que quieran. El operador is, que veíamos hace rato, es un objeto de tal tipo. El as para convertir. El cast es otra forma de convertir. Yo tengo variable igual a otra variable y el cast adelante, ¿no? Es ese, entre paréntesis, tipo, lo que hace es convertir el tipo. Bueno, y tengo modificadores que tienen que ver con esto, abstract y sealer. Abstract quiere decir que sí o sí hay que heredarla si la clase es abstracta, y una clase tiene que ser sí o sí abstracta si alguno de sus miembros es abstracta, pero no al revés. O sea, la clase puede ser abstracta y no tener ningún miembro que sea abstracto. Eso lo que hace es evitar que se instancien las clases, y generalmente va a ser con una clase que verdaderamente represente un concepto estático, abstracto. Por ejemplo, persona. Estoy haciendo un sistema de agenda, qué sé yo, o de la universidad, yo tengo alumno y profesor, entonces todos heredan de personas. Entonces, como no hay personas directamente, persona es abstracta. Yo después tengo alumnos y profesores, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, puedo ponerle abstract, y no obligatoriamente algún miembro tiene que ser abstract, pero sí al revés. Si algún miembro es abstracto, la clase tiene que ser abstracta. Y sealer es lo contrario. Sealer es sellado y no se puede heredar más. Si yo le pongo sealer a una clase, como mucho la jerarquía llega hasta ahí. Nadie puede heredar de esa clase. Eso yo lo puedo querer hacer para que, por ejemplo, no se cambie determinado comportamiento. Perdón. Bueno, y lo último, que también esto lo vamos a ir trabajando durante toda la cursada, cuando vaya haciendo desarrollo, el manejo de excepciones. Esto es muy importante, ¿sí? Que hagan manejo de excepciones, porque va a ser el principal error que tienen después, que dicen, profe, el programa no anda, ¿sí? Se pone a todo. Bueno, que si no atrapan las excepciones van a aparecer directamente en pantalla, que no es recomendable, pero sí después lo otro que tienen que hacer es atraparlas y no silenciarlas. Por ejemplo, todos esos ejemplos que están ahí son de silenciar la excepción. ¿Qué quiere decir silenciarla? Si ocurrió un error, sí, bueno, no hagamos nada, pero que no explote. Bueno, eso también está mal. ¿Sí? No atrapar las excepciones está mal. Y atraparlas y silenciarlas también está mal. Pero bueno, en la solución que yo les doy, siempre tratamos de que los catch tengan un breakpoint, después vamos a ver depuración, y siempre tengan breakpoints en los catch, porque si se ejecuta el catch es que algo está andando mal y deberían resolverlo. Sobre todo en desarrollo, digo, ¿no? Bueno, try and catch, me imagino que ya lo usaba también try and catch en Java. Try es el bloque que yo quiero intentar, que quiero hacer try, y catch es si ocurre algún error, lo atrapo ahí. Los catch pueden ser todos los que quieran. ¿Por qué? Porque yo puedo ir atrapando diferentes tipos de jerarquía. Acá es casi como si fuera un switch. El primero que engancha entra por ahí y se acabó. Entonces yo tengo que ir de la
de la excepción más específica a la más general. Como está ese ejemplo, por ejemplo. Dice, catch, división, excepción de división por cero, está primero. Y después está el general. Ese catch sin paréntesis funciona, compila, está todo bien, pero no lo usen, salvo que sea extremadamente necesario, que lo único que estarían haciendo es ahorrarse alguna línea de código, pero el catch siempre debería tener la declaración de la variable, aunque sea exception E. Exception es la clase base de las excepciones. Entonces, si ustedes tienen un catch con exception, siempre entra ahí, si no entró en ninguno de los anteriores. Bueno, pueden tener todos los catch que quieran, ¿sí? El primero que entra es el que ejecuta y se acabó. Y opcionalmente pueden tener un finally, que lo que hace es ejecutarse siempre, ya sea, ¿qué quiere decir siempre? Si el try anduvo bien, ejecuta el finally. Y si el try anduvo mal, ejecuta el catch correspondiente y después el finally. Entonces, el finally se ejecuta siempre. ¿Qué se suele hacer en finally? Y alguna limpieza final, algún seteo de algo, dice, bueno, no importa si anduvo bien o anduvo mal, acá hay que hacer esto, sí o sí. ¿Ah? Siempre con cuidado, por ejemplo, de que no vaya a volver a tirar excepción ahí, ¿no? Bien, y hasta acá lo del lenguaje. ¿Alguna pregunta? Digo, muchas cosas son iguales a las que habrán visto en Java o en Node, y otras quizás no tanto. ¿Nada? Bien. Si tienen alguna pregunta después, no hay problema, lo hacen. Yo voy a cortar el video.